Pendiente tenemos el fútbol, lo vamos a analizar en los próximos minutos. En la siguiente hora de actualidad nos vamos a meter también en la lógica de qué está haciendo el mundo de la empresa para poder trabajar en función de las demandas sociales. Vamos a mirar también lo que ocurre con la discusión de las pensiones. Son dos conversaciones que tendremos más adelante esta mañana aquí en Infinita. Una de las aristas importantes, sin embargo, y para muchas personas, sigue siendo todavía lo que está ocurriendo en las calles y especialmente episodios de violencia de los que no escapa nadie, incluyendo los parlamentarios. El propio Gabriel Boric lo vivió en carne propia con su sede distrital, una sede que yo relataba ayer. Me tocó conocer en persona hace algunos años cuando acompañé a Gabriel Boric en Magallanes, el diputado del Frente Amplio, a quien tenemos esta mañana en la línea telefónica. ¿Cómo le va, diputado Boric? Buenos días. Bueno, como no lo muy buenos días. Hola, buenos días, diputado. ¿Tiene claridad a estas alturas, diputado, quiénes pueden ser los responsables del atentado contra su sede distrital? Que es una sede distrital, además, que hay que decir, a diferencia de otras, está abierta completamente a la comunidad. Ahí se prestan salas para preuniversitarios, para reuniones sindicales y muchas cosas. Sí, efectivamente es una sede en la que hace 6 años tratamos de dar vuelta un poco al concepto tradicional de sede parlamentaria, y es un espacio comunitario abierto en donde se han realizado cientos de eventos, talleres, reuniones, espacios musicales. Tenemos un preuniversitario popular gratuito con profesores profesionales, por cierto, pero voluntarios que trabajan en esto, y una serie de actividades que se realizan cotidianamente. No tengo idea quiénes habrán sido, pero lo que yo he señalado públicamente, no me corresponde a mí jugar de detective tampoco, pero lo que yo he señalado es que independiente de quién haya sido, el fuego no apaga las ideas. Y por lo tanto, nosotros por lo menos no nos van a callar con esto, no nos intimidan, y vamos a seguir trabajando y dando la pelea por las convicciones que tenemos para construir un país más justo. El fuego no apaga las ideas, dice usted, diputado Boric, pero comparte o qué piensa de quienes como Juan Gabriel Valdés, por ejemplo, han planteado que la violencia que se expresa en fuego, pero se expresa de otras maneras también en estos momentos en las calles, eventualmente puede terminar contaminando, incluso dañando lo que se está consiguiendo en términos de las demandas sociales. Creo que es evidente que es así. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en Valparaíso, o la quema del hospital de Coquimbo, el servicio de salud de Antofagasta, el tren de San Pedro de la Paz, o atentados a locales y pymes, evidentemente no contribuyen a las demandas sociales, terminan alejando a parte importante de la población de las mismas, y son un problema grave que además el gobierno no ha sido capaz de manejar, y que por lo tanto yo rechazo sin ambigüedades. Creo que ante eso es importante entender de que la salida, desde mi punto de vista al menos, es política, resolviendo las urgencias sociales que la mayoría del pueblo pacíficamente ha planteado, y no militar. Ahora, ahí tenemos una diferencia y una discrepancia con el gobierno. Creo que lo que se ha intentado hasta ahora no ha dado resultados, y me parece por lo tanto que hay que hacer un esfuerzo que sea aún mayor en términos de resolver estas urgencias sociales en materia de pensiones, salarios, salud, ¿Diputado? medicamentos, etcétera, y además, por cierto, de la justicia en materia de derechos humanos y el proceso constituyente en marcha. Diputado, frente a esas dos cosas, la justicia y las demandas sociales, se supone que probablemente no al ritmo que se quisiera, ¿verdad? Pero hay cosas que están de alguna manera canalizadas. La agenda social está en marcha, probablemente tarde, probablemente no en la magnitud, pero ya está en marcha. La justicia también tiene sus canales de acción. Hemos visto los informes de los organismos de derechos humanos, quedan 2 más todavía. Está la justicia operando. Ustedes han dicho que sin justicia no hay paz, pero la justicia no se hace en la calle, la justicia se hace en las instituciones, y no hay nada que de momento haga pensar que no la va a haber. Por lo tanto, con esas dos cosas en proceso, ¿qué le hace pensar a usted que agilizar más eso pueda detener la violencia que hoy día está claramente en manos de grupos mucho más reducidos y perfectamente identificables en algunos casos con vándalos, con lumpen, con narcos, con barras bravas, etcétera? ¿Qué les va a hacer cambiar a ellos su propia agenda violentista? Si son grupos perfectamente identificables los que están causando este tipo de destrozos, como lo que pasó ayer en Valparaíso, en el Hospital de La Serena o en el Servicio de Salud de Antofagasta, yo no entiendo por qué a esos grupos perfectamente identificables, si ya están identificados, ¿por qué no los detienen? O sea, y esa es una respuesta que tiene que dar el gobierno, no yo. Y si a grupos que atacan con esas características que no tienen que ver con las grandes manifestaciones pacíficas, no son detenidos y aislados de la protesta, pero
pero sin embargo tú me dices que están identificados. Yo lo que te invito es a que pongas en antecedentes quiénes son. No, pues no soy yo la que tiene que hacer eso. Pero tú estás diciendo que están perfectamente identificados. Pero, a ver, diputado, es la misma clase política la que viene desde hace un rato, hace pocos días lamentablemente, apuntando a que estos son grupos vandálicos organizados en muchos casos. Pero tú estás diciendo que están perfectamente identificados. Bueno, son identificables, son aislables. Lo que quiero hacer es separarlos de la gente que está en la manifestación por la protesta social. Estoy totalmente de acuerdo con eso, y si es así, creo que esos grupos tienen que evidentemente ser separados de la protesta social, porque no solo porque le están causando un daño a la protesta social, si la protesta social legítima, por cierto, hay que defenderla, pero también hay que defender a los pequeños emprendedores, también hay que defender a la gente que legítimamente tiene miedo frente a esto, y eso evidentemente estos grupos no solo no están colaborando, están haciendo un daño al país que es gravísimo. Y desde esa perspectiva, ¿cree usted que el mundo político, incluyéndolo usted, debería hacer algún tipo de llamado, de convocatoria, de reforzar un mensaje dirigido justamente a la gente que ha participado en la protesta social para que definitivamente también se aísle, canalice sus reclamos de otra manera, participe del proceso constituyente, salga definitivamente de la calle, de manera que ese aislamiento que se busca se consiga con más eficacia? Yo creo, Connie, que los llamados a rechazar la violencia, que la gran mayoría de los sectores políticos han hecho y hemos hecho, yo he rechazado este tipo de violencia sin ambigüedades, seguir haciéndolo y pensar de que por el hecho de seguir haciéndolo va a disminuir el voluntarismo. Y es un voluntarismo que no lleva a ninguna parte. Lo que hay que hacer es, tú decías en un comienzo, una cuestión que es importante, la agenda social llega mal, o sea, llega tarde, llega insuficiente. Bueno, tenemos que preocuparnos de que no llegue insuficiente. Yo lo que he conversado ayer con otros parlamentarios y con gente también del gobierno, es que hay que hacer un esfuerzo mayor en materia de pensiones, hay que hacer un esfuerzo mayor en materia de salario, hay que considerar de que ante situaciones extraordinarias vamos a tener que tomar medidas extraordinarias que, por cierto, sean responsables en el largo plazo, pero quizás respecto a las reglas fiscales que se han utilizado en Chile de manera tradicional, bueno, quizás vayamos a tener que hacer un cambio respecto al tema del gasto público, y que justamente para responder a esa crisis vamos a tener que tomar más riesgos, porque sencillamente las cosas no pueden seguir como están. ¿Y usted cree que eso va a detener la violencia, diputado? No tengo una bola mágica para poder decir si la va a detener o no, pero yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que la solución sea política y no militar. Lo que yo no quiero es, por ejemplo, militares en la calle con carta blanca para poder hacer lo que quieran, como es el proyecto que propone el presidente Piñera, en donde se les genera una exención de responsabilidad penal ante las eventualidades que terminen realizando. Y esa es una cuestión que nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista. ¿Y bajo qué condiciones, diputado, usted permitiría que los militares salgan a la calle a resguardar infraestructura crítica? Yo creo que los militares no tienen un rol en la política civil. Creo que, insisto, las soluciones son políticas y no de represión. La represión ha demostrado no solamente tener consecuencias graves en materia de derechos humanos, como han confirmado los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, a quien me imagino que ya a estas alturas nadie acusará de izquierdista, y que, por lo tanto, la represión no es el camino. El camino es soluciones políticas con mucho más énfasis que las que han habido hasta ahora, y justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. Y ahí tenemos una diferencia con el gobierno que espero resolvamos, porque a todos nos interesa resolverlas. Esto no se trata de mantener un gallito permanente con el gobierno mientras vemos cómo se quema Valparaíso. Esa cuestión no nos puede mantener indiferentes. Entonces, el reforzamiento del orden público tiene que ir de la mano principalmente con una agenda mucho más decidida y mucho más audaz en términos de solucionar las urgencias sociales, porque la paz se logra en la medida en que haya dignidad para el pueblo, y eso es algo que no se va a conseguir mediante una palabra en un acuerdo, sino dignidad cotidiana para el pueblo de Chile, y eso es algo en lo que nosotros por lo menos vamos a estar defendiendo permanentemente. El diputado Gabriel Boric esta mañana conversando con nosotros también aquí en Infinita. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Cori, muchas gracias. Buenos días. Faltan 9 minutos para las